un momento para hacer preguntas a la licenciada. Estoy tratando de configurar Facebook. Ok. Ahí estamos, en vivo, ¿eh? Una emisora organizada, patrocinada por el gobierno japonés. Para dedicarse, para que se dediquen en la agricultura ahí. Hay muchos agricultores que se dedican al cultivo de té, hierba. ¿Podrían apagar los micrófonos, por favor? Ellos se importan a Japón. Ellos, este grupo también, no al Japón directamente. Muchas gracias. ¿Hay más personas? No, por el momento no, están todos adentro. Bueno. Sí, Bueno, si entonces ya... vamos a dar comienzo a la charla Cuidados del paciente en quimioterapia a cargo de la licenciada en enfermería Mariela Blanco. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Bueno, vamos a compartir algunos pensamientos. Les quiero agradecer nuevamente al grupo de linfomas por invitarme para compartir un poco de esto que hacemos todos los días cuando le damos algunas charlas a los pacientes acerca del inicio del tratamiento y algunos cuidados. Les voy a presentar algunas diapositivas para ir apoyando un poco la charla. Bien. ¿Lo pueden ver bien, Magalí? Sí, perfecto, se ve. Bueno, buenísimo. La idea es que si ustedes tienen alguna duda o algo que no queda claro en el transcurso de la charla, las pueden ir anotando o quizás en el chat y después al final podemos retomar algo que a lo mejor no se entendió o algo que no fue demasiado profundizado, alguna duda específica que ustedes tengan. Bueno, la idea es atravesar o pasar básicamente por estos 4 aspectos que a mi entender tienen que ver con, les pido si chequean los micrófonos, por favor, porque es difícil hablarles sin tenerlos cerca, y si hay ruidos es un poco más complicado. Entonces, les decía que voy a tratar de navegar en estos 4 aspectos que tienen que ver con el tratamiento o con el impacto de la quimioterapia, la radioterapia y otros tipos de tratamientos en nuestro organismo. Los aspectos hematológicos, los aspectos gastrointestinales, lo que tiene que ver con los cuidados de la piel y la mucosa, y lo que llamamos fatiga. Así que esta sería nuestra agenda para recorrer en estos minutos. Bueno, los que ya han pasado por algún tratamiento o han tenido alguna experiencia con alguna familiar y demás, saben que el espectro de posibilidades
alteraciones, es muy amplio. ¿Sí? Hay una gama de cambios que tiene nuestro cuerpo al transcurrir radioterapia, quimioterapia, trasplante de médula ósea y demás. Y esta es la idea de poder ir analizando un poquito estos aspectos que tienen que ver con el impacto en nuestro físico. Un poco pensar que la medicina actual o los tratamientos actuales tienen como centro al paciente y a su familia, o eso debería ser así. De manera que la idea sería un poco lo que quiere demostrar este gráfico, que es el trabajo en conjunto entre el paciente y su familia, sus cuidadores, sus amigos, su pareja, las personas que lo acompañan y el equipo de salud. Pensando que el equipo de salud no es solo el médico oncólogo, el médico hematólogo, sino una gran cantidad de profesionales que van a interactuar con el paciente, aunque sea una vez en el transcurso del tratamiento. Esto puede, obviamente, el médico oncólogo, el médico hematólogo, algunos otros médicos en formación, médicos clínicos, odontólogos, infectólogos. Digamos, hay una cantidad de profesionales médicos que va a conocer este paciente o que pueden, digamos, tener consultas no solo con su médico hematólogo. Y esto enriquece los cuidados que cada uno de los pacientes puede tener, que ustedes pueden obtener. De manera que, digamos, no solo tenemos la mirada del profesional de base, de cabecera, que es el médico que trata su enfermedad de base, sino un montón de otros colegas que van a apoyar su ciencia para sostener el cuidado y el tratamiento. Y eso es un poco el fundamento de esta idea. Obviamente los enfermeros, la nutricionista, y aquí puse otros para no definir un montón de otros profesionales que pueden ser psicólogos, psico-oncólogos, psiquiatras, kinesiólogo, la gente del laboratorio, digamos, una cantidad de profesionales que van a trabajar mancomunados, o por lo menos eso sería la idea para en bien de este soporte que vamos a intentar hacer todos los profesionales de la salud en conjunto con el paciente y su familia. Teniendo en cuenta que cuando el paciente es ambulatorio, cuando están haciendo un tratamiento que van al hospital de día o se hacen algún tratamiento vía oral también, gran parte del cuidado es individual, o sea, es del paciente y de la familia. Con lo cual, es muy importante que ustedes tengan información, que puedan hablar y contar a cada uno de los profesionales con los cuales están, las inquietudes que tengan, porque esto va a enriquecer el feedback, o sea, la evolución, y tener muchas más herramientas para, primero, tener menos sufrimiento, ¿no? Padecer menos signos y síntomas que pueden provocar el tratamiento y que a lo mejor si no se evidencian en la consulta, el facultativo, el médico no puede o no sabe cómo resolverlo, porque ignora la presencia del síntoma. Hay algo que nos pasa, y más en este tiempo de pandemia, es que las consultas son cortas, que hay muchos pacientes, que los médicos intentan que los pacientes vayan lo menos posible al hospital. Entonces, la posibilidad de poder hacer como una agenda de lo que quiero preguntarle a cada uno de los interlocutores, el médico, la enfermera, la nutricionista, poder anotarlo para que cuando me sienta delante de ellos o tenga una consulta por Zoom, no me olvide de esos aspectos para no desperdiciar ese tiempo valioso para ambos, para poder tener más herramientas para el cuidado en casa. Diciendo esto, hay algunos, como les decía, íbamos a ir intentando hilar algunos cuidados, y el impacto más, a lo mejor importante en cuanto a las prioridades, es el impacto hematológico de la quimioterapia o de los tratamientos en general. Cuando hablo de quimioterapia,
uno habla de todos los tratamientos que puede hacer. Puede ser inmunoterapia, que es, digamos, son tratamientos que cada vez tenemos más a la mano. Puede ser medicaciones vía oral o subcutáneas, que no tienen un gran impacto para nosotros, para el paciente, pero sí pueden tener un impacto en el sistema hematológico, ¿sí? Entonces, lo primero que uno sabe es que los tratamientos pueden tener un impacto o repercutir en el hemograma. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fábrica de células que tenemos en la médula ósea, que como saben, por si alguno no lo sabe, o es un paciente que no es hematológico y no ha tenido a lo mejor alguna punción y demás, se localizan en los huesos planos, especialmente de la cadera, en las crestas ilíacas, en la adultez, ¿sí? Básicamente. Y es una fábrica de células, básicamente, ¿sí? En la médula ósea se fabrican células que después, digamos, su resultado están en la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estas tres grandes series de células que forman parte con otros componentes de la sangre son los que van a dar como resultado a lo mejor un cambio en esos valores. Es por eso que sus médicos les van a solicitar hemogramas con cierta regularidad, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta la fecha en que sus médicos les indican hacerse un hemograma, porque esto no es aleatorio en general. El médico calcula cuándo va a ser la fecha en que va a requerir mayor control según el efecto post-tratamiento. Con lo cual, si el médico le dice la semana del 19 hágase un laboratorio, la idea no es que se lo haga el 15, porque es la semana del 19. Esperamos que esa semana, a lo mejor ese impacto hematológico, esas células en la sangre, tengan un valor un poco más bajo. Entonces el médico va a querer saber cuánto es ese valor para poder controlarlo, saber si necesita de alguna manera apoyo. Entonces, frente a esto, a la vulnerabilidad de estas células que nos defienden, especialmente los glóbulos blancos y especialmente los neutrófilos, ustedes seguramente han escuchado hablar de la fórmula leucocitaria, son todos los glóbulos blancos con sus diferentes nombres, que el médico va a ir evaluando cada uno de esos números, porque esto le va a dar información valiosa para el control. Entonces, cuando hablamos de neutrófilos, son la parte de los glóbulos blancos que nos defienden de las enfermedades bacterianas, que son las enfermedades más usuales en la cual estamos en contacto. Los microorganismos patógenos que estamos en contacto. Entonces, es muy importante poder cuidarnos de las infecciones oportunistas. ¿Cuáles son las infecciones oportunistas? Aquellas que van a ver la posibilidad de invadir nuestro sistema inmunológico y darnos enfermedad. Y esto puede tener una puerta de entrada por cualquiera de nuestra, por ejemplo, la piel, cuando tiene alguna lesión, las mucosas, tanto la mucosa digestiva, la mucosa oral, el aparato digestivo bajo, recto, ano, las mucosas de los ojos, la mucosa vaginal, ¿sí? Lo respiratorio, obviamente. Entonces, las puertas de entrada van a ser todos los que estos microorganismos oportunistas puedan invadir nuestro sistema y puedan darnos algún tipo de enfermedad. Algo para tener en cuenta es la temperatura. Esto a veces asusta un poco cuando hablamos al principio, pero la idea no es que estén tomándose la temperatura a cada rato.
sino que tengan en cuenta que si en algún momento tienen 38 grados o más, o algunos centésimas menos, pero con algún síntoma como chuchemia, como escalofrío, como que todo el mundo tiene calor y ustedes están muy, muy abrigados, digamos, signos de que la temperatura corporal está aumentando, asociado a otros síntomas o no, o sea, solo fiebre, o algún otro síntoma como tos, mucosidad, algún dolor al orinar, alguna falta de aire, bueno, la piel inflamada o un granito que lo ven muy rojo en la piel, en algún pliegue. Diferentes síntomas que pueden estar presentes asociados a esa temperatura, temperatura alta. Teniendo esto en cuenta, su médico seguramente, o su equipo, la enfermera coordinadora del grupo donde se atienden, o su médico le ha dado pautas de alarma diciéndole, bueno, si tiene fiebre, llámeme, si tiene fiebre, vaya al hospital. Bueno, con esto del COVID, intentamos que los pacientes vayan lo menos posible al hospital, pero sí una forma de conectarse con su equipo para ver qué pueden hacer. Tener fiebre no es grave, ¿sí? Es una alerta, es un signo importantísimo, pero sí es de urgencia, ¿sí? Esto puede darse con lo que llamábamos neutropenia, que es esa porción de los glóbulos blancos que están disminuidos, entonces tenemos menos posibilidades de que nuestro cuerpo nos defienda frente a estas infecciones oportunistas, y esto sí puede ser una entidad de mayor riesgo. Entonces es importantísimo que si tienen fiebre, 38 o un poquito menos, con o sin síntomas, puedan comunicarse con su equipo tratante. Esto siempre mientras estén haciendo tratamiento. Más allá de que ustedes tengan otras comorbilidades, otras enfermedades asociadas que puedan, digamos, aumentar este riesgo de hacer fiebre, por ejemplo, si tenemos EPOC o enfermedades obstructivas, pulmonares, asma. Bueno, estas enfermedades asociadas también, digamos, son de riesgo y tenemos que chequearlas, tenemos que cuidarlas. No vale, la verdad que no vale, o yo me sentiría muy decepcionada si después de esta charla ustedes tienen 2 días de fiebre y no acuden a su médico de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque es una urgencia. Si me tengo que acordar de algo, es que si tengo fiebre, me tengo que poner en alerta. No puedo esperar a que pase el domingo o a que venga mi hijo, no puedo esperar nada. Tengo que dar a conocer esta información de la manera en que sus médicos les dieron el alerta, la alarma. Si todavía no se la dieron, cuando tengan consulta o mándenle un mensaje, le preguntan, ¿qué hago, doctor, si tengo fiebre? Seguramente su médico o su equipo tratante alguna indicación específica les dieron. Otra de las alertas o signos hematológicos que voy a tener en cuenta son las petequias. Las petequias son pequeños puntitos rojos que aparecen si nosotros estamos deambulando, si hacemos una vida normal, que puedan aparecer en las piernas específicamente, en la espalda, en las zonas de apoyo, ¿sí? O sangrados espontáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que me cepillo los dientes y tengo sangrado espontáneo de las encías, o me sangra la nariz, ¿sí? O me golpeo y tengo hematomas muy frecuentes. Entonces, estos son también alertas que vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el impacto de la quimioterapia también tiene que ver con las plaquetas, estas células que se agrupan para evitar que sangremos, pueden estar en su número disminuido, con lo cual van a ser menos, digamos, como en el frente de batalla de un hematoma, de un golpe, de un posible sangrado. Con lo cual vamos a tener que tener mayores cuidados en la vida cotidiana. En la próxima vamos a hablar un poquito de eso. Otras alteraciones o otros síntomas que también deben ser de alerta y con los cuales deberían acudir a
la llamada del equipo de salud es si tienen falta de aire, imposibilidad de hacer actividades normales, comunes, si se agitan demasiado por caminar, ¿sí? O sea, pequeños cambios, estos o cualquier otro que vayan observando en la vida, en la vida común, en la vida cotidiana. Con lo cual, estos hallazgos, o sea, esta comunicación de signos y síntomas que ustedes puedan tener al equipo de salud, puede ser de forma preventiva, procurar un tratamiento adecuado y rápido antes de que a lo mejor esto sea con mayor padecimiento, mayor sufrimiento, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a cuidar en este sentido? Una de las cosas que vamos a intentar es proteger esta transmisión de estos microorganismos, protegernos de la transmisión de estos microorganismos posiblemente patógenos, o sea, que posiblemente nos den enfermedad. ¿Cómo lo logro? Por el lavado de manos. De esto no voy a hablar muchísimo porque estamos hartos de que nos digan que usemos alcohol en gel, que nos lavemos las manos, pero esto es imprescindible, ¿sí? Más allá del COVID, más allá de la situación actual, que yo no me voy a meter porque, digamos, deberían seguir las recomendaciones estas y a las agregadas a las que escuchan todos los días, pero la forma de que los microorganismos viajan, ¿sí? Son pocas. O es la vía aérea, de esto estamos escuchando mucho ahora, ¿sí? Es por medio de las gotitas de saliva que uno larga cuando tose, cuando habla, cuando está en contacto cercano con una persona, las que se mantienen en el aire, que son las que son muy livianitas, como las de la TBC, por ejemplo, y las otras son las de contacto, las que están en los objetos, ¿sí? Entonces, si yo le doy la mano a alguien que está contaminado con algún microorganismo y esa mano después la uso para comerme una media luna, según el microorganismo que yo haya tocado, es el que puedo estar introduciendo a mi cuerpo. Entonces, si es un microorganismo que se lleva muy bien en el hábitat de los intestinos, es posible que tenga una infección intestinal. Esta infección intestinal puede transcurrir con diarrea, con dolor abdominal, con deshidratación por esas mismas pérdidas, con falta de apetito, con falta de toma de líquidos, y todo eso hace que tenga un problema asociado a el inicio, que era que yo estoy haciendo un tratamiento para alguna enfermedad oncohematológica o oncológica. Con lo cual, cortar la barrera de transmisión es la respuesta a cuidarnos de la mejor manera. Lavarnos las manos antes y después de preparar alimentos, antes y después de ir al baño, cuando volvemos de la calle, cuando volvemos de lugares expuestos, cuando estamos en contacto con personas que no conocemos. Siempre le digo a los pacientes que las únicas costumbres de higiene que pueden controlar son las propias. Aún habiendo educado a un hijo o a una hija, no podemos controlar sus costumbres higiénicas, ¿sí? Si se lava las manos después de ir al baño, si se tocó la nariz y después nos da la mano y un abrazo, no lo podemos controlar. Imagínense si no lo podemos controlar con alguien cercano a nosotros, ¿cómo lo vamos a poder controlar con un amigo o con alguien que conocemos de la calle, con un cliente, ¿sí? Con un compañero de trabajo? Entonces es imprescindible que con frecuencia nos lavemos las manos o usemos alcohol en gel. El alcohol en gel lo vamos a utilizar cuando tenemos las manos evidentemente limpias, ¿sí? Que no están con polvo. Si están con polvo o con algún residuo, tenemos que usar agua y jabón. Y el agua y jabón es agua y jabón. No hay mucha ciencia. Pueden comprar cosas más caras que les venden las publicidades, pero lo que necesitamos es agua y jabón, ¿sí?
La recomendación también es que si pueden usen jabón líquido, ¿sí? Para no contaminar los panes de jabón cuando lo toman. Así que en casa, si podemos, es mejor usar jabón líquido. Entonces, siguiendo con esto de cómo nos cuidamos, vamos a evitar estar con personas evidentemente enfermas, ¿sí? Si alguien está enfermo, saliendo de esta coyuntura que nos tiene ahora aislados, ¿sí? Pero si alguien, sabemos que una prima, un amigo, y no, estoy un poco resfriada. Bueno, si estás un poco resfriada, mejor no vengas a visitarme, no vengas a tomar el té. Venís dentro de 7 días cuando el resfrío ya se pasó, ¿sí? Porque un resfrío común, un resfrío de unos días en la cama, en la normalidad, en el contexto de hacer tratamiento con quimioterapia u otro tratamiento, puede ser una enfermedad mucho más severa que provoque que tengamos que hacer acciones más activas. Alguna de ellas puede ser tomar antibióticos y otra puede ser, por ejemplo, una internación. Entonces lo que queremos es evitar eso. Entonces una de las formas es evitar estar con personas evidentemente enfermas, evitar compartir elementos, por ejemplo, el mate. El mate es una costumbre que es muy argentina, muy de nuestras tierras, sudamericanas, de Paraguay también, sur de Brasil. Estamos muy acostumbrados y casi en algunos lugares, entrar a un lugar y que te ofrezcan mate, decir que no queda como que eso es antipático. En estos casos seremos muy, muy antipáticos. La recomendación en general, esto puede variar, esto van a encontrar diferentes ideas, le pueden preguntar a su médico si todavía no se los ha contado, cuál es su opinión y cuál es su consejo, es según, hay algunos aspectos que tienen que ver con el mate específicamente, es compartir la bombilla, que la bombilla tiene que estar limpia con mucha frecuencia, y otra cosa es que la yerba está, como el agua, la temperatura del mate no es muy caliente, entonces la yerba queda como cruda, ¿sí? Entonces no se inactiva todos los microorganismos que pueda tener la yerba. En el caso de que usemos el agua más hervida, es una posibilidad, o tomar mate cocido, si somos muy, muy adictos a esto. Evitar compartir elementos también tiene que ver con, por ejemplo, el teléfono, ¿sí? En los lugares de trabajo. Entonces, si tenemos que compartir o todo el mundo usa mi computadora en el lugar de trabajo, limpiarla con una, por ejemplo, toallita de ayudín, que hay muchas marcas ahora, pero con lavandina o con alcohol en gel, para poder trabajar tranquilo. Lo mismo que los micrófonos de los teléfonos y demás. El teléfono celular es muy sucio, ¿sí? Así que también limpiarlo con frecuencia. La higiene de los espacios, o sea, la higiene de nuestra casa, del baño, de la cocina, esto parece una obviedad, pero lo que es limpio para uno no es la costumbre del otro, ¿sí? Entonces, comentar algunas cositas que tienen que ver con la limpieza del baño, si tenemos la posibilidad de tener un baño para el paciente que está haciendo el tratamiento o un paciente post-trasplante, es ideal, eso no se da en muchos casos, entonces también la limpieza general una vez al día y frecuentemente con algún paño con lavandina, puede ser útil para evitar que haya alguna transmisión de microorganismos. Lo mismo la cocina. La cocina es un gran laboratorio donde los alimentos se contaminan, se fermentan rápidamente. Aquí en los puntos que siguen hablamos un poco de los alimentos seguros, así que vamos a dejarlo ahí. Otra cosa es evitar la conglomeración de gente. Ahora nos estamos cuidando muchísimo, pero por ejemplo, si tuviéramos una normalidad, por ejemplo, ir al teatro en una obra donde se llena la calle Corrientes no sería la mejor opción, ¿sí? Una de las opciones es entrar
último al teatro, por ejemplo, o primero, o sea, ir bien tempranito, o último, y salir último también, para no estar en contacto con tanta gente, ¿sí? No viajar en hora pico, en lo posible, estas cosas que tienen que ver con estar amuchados, ¿sí? Esto en este tiempo lo vemos menos. Hablábamos de alimentos seguros. Los alimentos también son una fuente de ingreso a nuestro organismo de microorganismos patógenos que pueden darnos enfermedad, ¿sí? Entonces es importante que podamos cuidarnos. Básicamente el concepto que me gustaría dejar, esto también van a tener diferentes consejos de acuerdo a su médico. Su médico le puede decir que solo puede comer alimentos cocidos, es una posibilidad. También puede ser que les diga que, bueno, que si los alimentos son frescos y pelados, los puede comer. Esto va a depender un poco de cuál sea el impacto de ese tratamiento y la enfermedad de base. Y eso no lo puedo definir ahora porque no le estoy hablando a una sola persona que sé qué tratamiento va a hacer y qué patología tiene. Pero sí sepan que, por definición, lo más importante es que los alimentos sean seguros. Los alimentos son seguros si sabemos de dónde vienen, cómo se conservaron, cómo se prepararon y cómo llegan a nuestra mesa. Eso lo podemos controlar casi solamente en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que si compramos en lugares confiables, si mantenemos la cadena de frío, si guardamos rápidamente en el refrigerador cuando llegan los alimentos, si los descongelamos en la heladera o con microondas y rápidamente los cocinamos, si cocinamos y apenas estén tibios los refrigeramos, los alimentos no vuelven a generar microorganismos. Recuerden que la cocción de los alimentos de alguna manera nos asegura, nos hace que se neutralicen la vida de los microorganismos, o sea, los destruye. Pero sabemos que no en su totalidad, con lo cual tenemos que refrigerar rápidamente los alimentos que acaban de ser cocidos, ¿sí? Esto que hacían las abuelas de guardar el pollo, esto lo digo siempre porque me acuerdo de mi abuela, sobraba pollo y lo guardaba en el horno hasta el otro día y no pasaba nada. Bueno, eran costumbres y también eran cosas que no sabíamos. Ahora sí sabemos que esto nos puede dar un dolor de panza y en el contexto de hacer un tratamiento nos puede dar una infección intestinal. Náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación y complejizar el tratamiento con otras complicaciones o con algunas complicaciones evitables. Les dejo acá una página de Instagram para los que tienen, que es @cazabacterias, son bioquímicas y diferentes profesiones que tienen 2 libros muy interesantes publicados, pero allí ellas dan varios consejos que tienen que ver con con el cuidado casero de los alimentos, ¿sí? Y ellas apuntan a esto, a que no hay tantos alimentos prohibidos, lo que sí hay formas de cocinarlos o de mantenerlos. Por ejemplo, en mucho tiempo le decíamos a los pacientes que no podían comer pimienta. Y la verdad es que la pimienta cruda, como poner pimienta en el plato del alimento que ya tenemos servido, no está aconsejable. Pero podemos poner pimienta mientras estamos cocinando los alimentos, de manera que la pimienta ahí viene cocida a nuestro plato. Bueno, alguno me puede decir, a mí no me gusta así, a mí me gusta cruda. Bueno, sí, es así. Pero en este caso tendremos que seguir esos consejos para poder hacer algo de lo que nos gusta y también cuidarnos de la mejor manera. Y acá, como última frase, les dejaba que las relaciones con los cercanos es normal. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si el otro está evidentemente sano, si el otro sabe de esto que tiene que cuidarse, yo puedo tener abrazos, besos, contactos normales con mi familia, con las personas cercanas, de manera que pueda tener una vida normal, ¿sí? ¿Esto cuándo va a variar? Cuando a lo mejor mis defensas por laboratorio
el doctor me diga que están muy, muy bajitas. Entonces, cuando están muy, muy bajitas, ahí me voy a tener que cuidar un poco más, ¿sí? De estos contactos cercanos. Pero en el resto del tiempo, si el otro está evidentemente sano, puedo tener contactos que también nos hacen, especialmente con las personas cercanas. En cuanto a los efectos gastrointestinales de la quimioterapia, las náuseas y los vómitos son, digamos, lo que tenemos como en el chip de lo que causan la quimioterapia o los tratamientos en general. Cualquier persona, casi cualquier persona, lo primero que se le ocurre cuando hablamos de quimioterapia son las náuseas y los vómitos. La verdad es que si ustedes hablan con una persona que hace 20 o 25 años hizo tratamiento oncológico, le va a decir que la pasó malísimo y que no tenía control de las náuseas y demás. Ahora tenemos mucha medicación y muchas alternativas para controlar las náuseas y los vómitos producidas por la quimioterapia. Los efectos de los tratamientos, o más bien decir que los náuseas y los vómitos tienen dos vías por las cuales se producen. La vía directa es por causa de la quimioterapia, que está muy, muy cercano al día de la aplicación, o sea, los 2 o 3 días posteriores a la aplicación, y después las causas indirectas, que no tienen que ver tanto con la medicación específica, sino con el daño o la lesión en la mucosa digestiva que pudo haber causado ese tratamiento. ¿Se entiende? Entonces, ahí vamos a apuntar de diferentes formas y con diferentes estrategias. Esto también está bueno que ustedes no se guarden estos síntomas, que no esperen a la consulta de su médico si tienen muchas náuseas y vómitos en la mitad del ciclo, en los cuales no tienen programado una visita, que lo puedan consultar porque hay maneras de poder controlar. También debo decir que hay personas que no la pasan tan bien, aún usando todas las estrategias que tenemos disponibles, no la pasan bien, ¿sí? O sea, no podemos controlar tanto estos síntomas, eso es verdad. Pero la verdad es que podemos usar muchas herramientas que tienen que ver con la medicación y también más naturales como algún té y demás, con algunos secretitos para la temperatura de las comidas, el olor y demás, que nos puedan ayudar a disminuir esta sensación de náuseas. También tenemos esas náuseas y esos vómitos que son más bien de la memoria, ¿sí? Están relacionadas al evento de hacer tratamiento y demás que a muchas personas les impacta, ¿sí? Entonces a veces solo pensar que mañana tienen que hacer tratamiento ya tienen náuseas, y esto tiene que ver con algo de nuestra memoria que es válido, que sabemos que existe, que no es que están inventando, pero sí tiene que ver con no algo ni directo ni indirecto, sino con algo que tiene que ver con nuestra memoria emotiva que detona signos y síntomas de este tipo. Otra cosa que es muy usual es la alteración del gusto. Todo esto va a depender del tipo de tratamiento que hagan, y cuando decimos tipo de tratamiento tiene que ver con la droga, con la medicación que ustedes están recibiendo o recibirán. Con lo cual hay medicaciones que pueden alterar más el gusto. Entonces dicen, no puedo comer nada porque todo lo siento con gusto a plástico, o todo lo siento con gusto a metal, y eso es verdad, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con las alteraciones del gusto a causa del tratamiento. Intolerancia a algunos alimentos. Antes me encantaba algunas comidas y ahora no las puedo comer. Especialmente la carne puede dar algo de sabor a metal, y entonces hay menos tolerancia y demás. Podemos sazonar diferente, podemos usar los extremos como ácidos y demás para sabores más ácidos, para poder aumentar el sabor o contrarrestar un poco esto. Pero muchas veces hay que padecerlo, digamos que los secretos que podamos brindar o los tips no son del todo, no dan del todo un buen resultado. La saciedad precoz, ¿qué quiere decir esto? Que empiezo a comer con la cantidad de alimentos que usualmente
consumía y en el cuarto parte del plato ya no tengo más deseos de comer, ya estoy satisfecho. Esto es muy probable, ¿sí? La inapetencia, o sea, no tener deseos de comer, absolutamente. La constipación y la diarrea es otro síntoma que podemos tener, ¿sí? ¿De qué va a depender de esto? De muchas cosas, del tipo de la enfermedad. Los pacientes que tienen enfermedad de colon, por ejemplo, pueden estar más presentes, y también tiene que ver con el tipo de medicación que se les administró. Entonces, pero sepan que esto es posible, y la idea de este síntoma es no agarrarlo de atrás, digamos, no hacer algo cuando ya pasaron 2 o 3 días, una semana que están constipados, porque lo que hay que hacer es mucho más cruento. Y en este contexto de que las plaquetas están bajas, de que hay dolor y demás, siempre se va a complicar. Entonces, tenemos que estar alertas, y esto lo tienen que hacer ustedes porque son los que portan este síntoma. Entonces, 2 días sin poder ir al baño, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Llamar al grupo médico, ver qué consignas nos dio el hematólogo en su oportunidad, consultar con el médico clínico, digamos, hacer algo. Lo mismo con la diarrea. Y quizás la diarrea es peligroso si hay muchas pérdidas diarreicas, porque estas pérdidas no solo eliminan líquidos, sino también sales, ¿sí? Electrolitos, que si estamos comiendo poco, si estamos con náuseas, si estamos con vómitos, las eliminamos y no las podemos recuperar. Esto rápidamente nos puede llevar a una deshidratación. Y esto nos trae otras complicaciones como mareos, posibles desmayos, la necesidad de tener que internarse para hidratarse. Entonces, la idea es que no lleguemos a ese punto, que puede ser muchos días con diarrea sin un control adecuado, ¿sí? Hay algo que uno en general le dice a los pacientes, es que tienen que tener algún Gatorade, alguna sal por ahí en su casa, por si hay alguna pérdida de este tipo, esto teniendo en cuenta si no son hipertensos, si no tienen contraindicación severa para consumirlos. Y otra cosa, algún antidiarreico, para que cuando hagan la consulta con su médico, digamos, no tengan que salir corriendo a conseguirlo, sino que tengan ahí en su... tengan en casa estas formas de poder controlar estos síntomas. Otra cosa importante son las lesiones de la mucosa. Y para eso vamos luego a trabajar, vamos a hablar de los cuidados que vamos a tener para evitar lesiones y proteger la piel, la mucosa, que es la pielcita de todo el aparato gastrointestinal. Es importante que los alimentos no estén ni demasiado calientes ni demasiado helados, que no sean muy picantes ni muy irritativos. Una pregunta que muchos pacientes hacen es: ¿puedo seguir tomando café? No queremos ser malos y decirle que no, ¿sí? Pero tienen que ver cuánta cantidad de estos irritativos consumen, porque ya tienen esa lesión que puede dar el tratamiento post-quimioterapia, y si consumimos alimentos y líquidos irritativos, lo que va a pasar es que esta irritación, este malestar, este desgaste de la mucosa aumente. Con lo cual va a ser más complicado el control del síntoma, puede instaurarse el dolor, que en la mucosa es bastante incómodo y difícil de controlar si no es con medicación. Y por otro lado, esto asociado a que los glóbulos blancos están bajitos, puede provocar algo de infección. Entonces, todo esto que comentamos son causas que se entrelazan para evitar y prevenir a lo mejor alguna complicación extra. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Hablábamos de la temperatura de los alimentos, ¿sí?
Alimentos seguros, eso hablamos un poco ya. No saltear comidas, ¿qué quiere decir? Que cada instancia de alimentación, las 4 comidas diarias son importantísimas. ¿Por qué? Porque es posible que hasta ahora, o antes del tratamiento, uno salteara comidas y después las tratara de recuperar. Pasara muchas horas en ayuno y después comía copiosamente. Esto no es saludable, pero mantenía un equilibrio. En estas instancias, por esto que hablábamos antes de saciedad precoz, de inapetencia, de algunos disgustos de algunos alimentos, lo que va a pasar es que comamos menos, o quizás no podamos recuperar si comemos solamente 1 o 2 veces al día. Entonces, cada instancia de alimentación es sumamente importante. En principio, 4 comidas diarias. Si estas 4 comidas diarias no llegan a ser suficientes porque no puedo llegar a cumplir con aquello mínimo que necesito, voy a intentar hacer de 6 a 8 comidas diarias. Y algo que tenemos que pensar es en cambiar las costumbres. A lo mejor lo que yo hasta ahora era un almuerzo, por ejemplo, un churrasco con papas fritas, ya no va a ser un almuerzo. Mi almuerzo va a ser un tostado de jamón y queso con un caldo, ¿sí? O un omelette. Entonces, aquello que yo tenía como concepto de una comida central, puede ir cambiando para cumplir con la necesidad de nutrición. Y esto es básicamente lo que íbamos a querer. Y otra cosa importante en este sentido es valorar la calidad de los alimentos sobre la cantidad. Entonces vamos a intentar, si es que cocinamos o quien cocine para que nos pueda ayudar, en este sentido, es fortificar, darle más nutrientes a los alimentos que vamos a comer. De manera que si tengo ganas de comer un omelette, pero en definitiva después no me voy a comer todo el omelette, lo que voy a intentar es que ese omelette esté con muchos componentes nutritivos, como alguna clara de más, queso crema, queso rallado, alguna cucharita de germen de trigo, una cucharada de crema, de manera que si como un cuarto de ese omelette, la calidad de los nutrientes que comí me ayuden a que, juntando las pequeñas cantidades que voy comiendo durante el día, hagan que mi nutrición no sea pobre. El peso sabemos que no quiere decir que estemos bien o mal nutridos, pero en estas instancias la variante de peso es un signo que vamos a tener en cuenta, que su médico va a tener en cuenta, que la nutricionista va a tener en cuenta. Con lo cual vamos a intentar mantener el peso como un signo de buena nutrición, que no siempre lo es engañoso, pero es lo que tenemos para evaluar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no tengo ganas de comer? Si estoy inapetente en un momento del día, durante un día, lo que no tenemos que dejar de hacer es tomar líquidos, porque la falta de líquidos va a hacer que tenga otras complicaciones y que sí van a ser peor que no comer. Entonces, la ausencia de líquidos va a hacer que me sienta mal. Entonces, líquidos que pueden ser agua, aguas saborizadas, caldos, infusiones, tés, leche, gelatina, cualquier líquido va bien de estos que nombré, y alguno que se les ocurra jugos naturales, si es que pueden tomarlo. Hay jugos, jugos naturales que están pasteurizados, que tienen menos cantidad que si exprimiéramos una naranja, pero valen mucho, valen igual. Así que es importantísimo que contemos la cantidad de líquidos, que por lo menos tienen que ser 2 litros de líquidos por día, contando todas estas formas de consumo de bebidas. Bueno, hablábamos de permitirnos cambios en las costumbres, esto de que hablábamos de que a lo mejor la merienda va a ser repetida varias veces al día, o el desayuno va a tener más pinta de almuerzo. Tenemos que estar abiertos en estos periodos, no tiene que ser por mucho tiempo, pero estos periodos estar abiertos a los cambios.
saborizar con alguna, para estos cambios de sabores y demás, el consumo de caramelos ácidos, lejos de las comidas, me pueden hacer activar la salivación si es que tengo, si tengo alguna, la mucosa un poco más lesionada o seca. El hielo, los cubitos de hielo, con cuidado, los cubitos deberían ser hechos con agua mineral, no cubitos ni comprados, ni nada de eso. Y otra cosa fundamental es la consulta precoz. Ojalá que puedan tener la oportunidad de tener una nutricionista en alguna de estas charlas en el futuro, pero la consulta precoz con una profesional, con un profesional de nutrición, va a hacer que este proceso de cuidados, de soporte, como si fuese un andamio en el transcurso del tratamiento, es fundamental. Hay mucha información. La ciencia sabe mucho de que las personas mejor alimentadas tienen mejor tolerancia a todas las complicaciones de los tratamientos de este tipo. Con lo cual es importante que desde el día cero, o sea, desde que sabemos que tenemos una indicación de un tratamiento, podamos ver la forma de contactarnos con una nutricionista. Puede ser del equipo de tratante, puede ser extra, puede ser alguna recomendada, pero hay que buscar alguna alternativa a esto como para que les quede algún concepto. ¿Qué pasa con la piel y mucosa? La piel y mucosa tienen hablamos un poco de la mucosa antes, tienen en forma indirecta lesiones por el tratamiento. La piel es un órgano muy, muy grande que nos protege del viento, del frío, del calor, de los golpes, de muchísimas de las cosas que no nos protege, es protección del dolor, que no lo valoramos porque es algo que nacemos y morimos con ella, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarla. ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Por qué? Porque la quimioterapia y los tratamientos, radioterapia también, puede provocar cambios en la piel, ¿sí? Enrojecimiento, eczemas, sequedad, grietas, ampollas, de acuerdo al tratamiento, esto es en general, no estoy hablando de ningún tratamiento ni de ninguna patología específica, pero en general nos tenemos que cuidar, no importa el tratamiento que hagamos. ¿Cuáles son algunos consejos de los dermatólogos? Uno de ellos es usar jabón con crema. Hay unas marcas muy conocidas que digamos, no son secretos, las marcas comunes que poseen jabón que poseen crema en su composición, nos ayudan a que ya el baño nos proteja. Seguramente en alguna instancia del tratamiento el consejo de su equipo tratante es que se bañe con algún jabón, con clorhexidina o antiséptico. Obviamente eso es algo específico en un periodo específico, pero para todos los días, cuando no tengo que hacer ninguna preparación para cirugía y demás, es bueno que usemos jabón con crema. También es importante la temperatura del agua, que no usemos ni el agua muy fría ni muy, muy caliente, porque esto lastima nuestra protección. Y si lastimamos nuestra protección, es una puerta de entrada a esos microorganismos que decíamos que están oportunos a producir una enfermedad. Y otra cosa importante es el secado, ¿sí? Secado suave, con palmaditas, no arrastrando. A veces tenemos costumbres cuando estamos sanos y no tiene un impacto en nuestra piel. Pero cuando tenemos este tipo de tratamientos, algunas costumbres pueden ser dañinas, ¿sí? Entonces, usar toallones limpios, o sea, por cada baño, hacerlo tipo tópico, tipo secado no por fricción, sino por contacto. La nutrición de la piel con cremas con vitamina A, evitando que tengan alcohol, ¿sí? Hay algunas marcas bastante conocidas, como Vagovit, por ejemplo. Hay fluidas, hay como emulsiones para los hombres o para las mujeres. A mí no me gusta usar cremas en las manos, me da como asquito. Entonces, que son más livianas, que no son tan pesadas y que producen una absorción muy rápido.
Entonces, por lo menos a la mañana y a la noche deberían utilizar cremas con vitamina A. Tener cuidado en el afeitado, en el rasurado, en el uso de alicates o de tijeras y demás. Cualquier lesión en la piel puede ser una puerta de entrada y puede infectar. ¿Vieron esos que comúnmente las abuelas le llamaban padrastro? Bueno, el padrastro en el contexto de que los glóbulos blancos están bajitos y estamos haciendo un tratamiento hematológico u oncológico, esto puede traer una infección en la piel y en la parte blanda muy importante que puede llevar a consumir antibióticos, por ejemplo. Esos antibióticos después nos dan lesiones en el estómago y también nos pueden dar diarrea. Entonces, es una cadena. Entonces, cuidarnos, ¿sí? No utilizar, está contraindicado utilizar todo lo que tiene que ver con fricción y tirar, como la cera, que puede quemar, lesionar la piel se sensibiliza, se hace más finita, con lo cual un tirón puede provocar la descamación de la capa superior de la piel. No utilizar tipo Gillette, o sea, para afeitarse, maquinitas comunes, ¿sí? Máquinas de afeitar eléctricas que cortan el vello y dejan unos milímetros en las cuales el poro no queda abierto y no ahí hay otra puerta de entrada para posibles infecciones. Muchos de los tratamientos, la radioterapia fundamental y algunas drogas no se llevan bien con el sol. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden lesionar, que los rayos UV pueden lesionar la piel, enrojeciéndola más, o sea, exacerbando ese quemazón del sol, pero aparte dando manchas a futuro, manchas oscuras que son muy difíciles de sacar, o lesiones de avejentamiento en la piel, esas manchitas blancas. Entonces es importante para todos que usemos, todos nosotros que estamos, protección solar todos los días, ¿sí? Aún en invierno. Pero si estamos haciendo tratamiento, es imprescindible, ¿sí? Un buen protector solar en invierno en la cara y en las zonas expuestas, pero debemos protegernos del sol. En cuanto a las mucosas, si es posible, como decíamos con la nutricionista, en el momento cero poder hacer una consulta con el odontólogo. ¿Para qué? Para que pueda ver las piezas dentales, ver si hay algo urgente a hacer antes de empezar el tratamiento. Hacer algún tratamiento odontológico en el medio de la quimioterapia es complejo. ¿Por qué? Porque la boca es uno de los órganos o de los espacios, ¿no? De los espacios más sucios o más poblados de microorganismos que tenemos. Cuando estos microorganismos conviven adecuadamente sin producir infección, pero en este contexto donde la mucosa no nos va a proteger como en la normalidad y donde hay estos microorganismos oportunistas, cualquier lesión puede provocar infección. Con lo cual, mover una pieza dentaria en el contexto del tratamiento es todo un preparativo, ¿sí? Laboratorio, antibiótico profiláctico, la necesidad de hacer alguna transfusión porque las plaquetas no son las adecuadas. Bueno, hay un mundo dentro de eso. Entonces, hacer consultas previas nos pueden ayudar a estar preparados, ¿sí? Fundamental que si tienen que hacer algún tratamiento odontológico, antes consulten con su hematólogo o con su oncólogo. No lo hagan sin la consulta a ellos. ¿Cómo vamos a cuidarnos? ¿Cómo vamos a protegernos? La idea es cepillarnos los dientes con cepillos suaves, tipo de bebé, de niño. Siempre que se pueda tolerar, ¿sí? Teniendo cuidado, no siendo demasiado desprolijos, sino haciéndolo suavemente. Podemos usar hisopos en vez de cepillos, podemos complementarlo, deberíamos complementarlo para tener una adecuada limpieza bucal para evitar
estos microorganismos oportunistas que puedan ingresar a nuestro sistema y puedan producir una infección, usar algunos buches sin alcohol, ¿sí? 3 o 4 veces al día, pueden estar diluidos en agua, si son muy, muy fuertes para no lastimar la mucosa. Tengan en cuenta que en su fórmula no contengan alcohol. Esto es básicamente imprescindible. Si tienen prótesis móviles, recuerden que en lo posible no dormir con ellas, limpiarlas, higienizarlas con productos específicos, por lo menos una vez al día, o consultar con su odontólogo cuál es el mejor producto, cuál es el mejor cuidado. Pero si nosotros dejamos las prótesis, especialmente, no sé si se usan mucho ahora, pero las prótesis que son totales, este espacio entre la mucosa y la prótesis puede producir lesiones como hongos, por ejemplo, que son dolorosos, que llevan tratamientos no solo local, sino también puede ser sistémico. Así que es importantísimo que podamos remover y hacer una higiene, tengamos o no prótesis móviles. Y tenemos que estar atentos a cualquier cambio en la piel y en la mucosa, ¿sí? Las lesiones de la mucosa, especialmente oral, son muy dolorosas. Recuerden, si nunca tuvieron, decía, un asta o cuando se mordieron y les queda lesionada la mucosa. Eso duele muchísimo. El tratamiento puede dar una inflamación a la mucosa, que puede estar en cualquier parte de la mucosa digestiva, o sea, desde la mucosa de la boca hasta el ano, que se llama mucositis, que es una inflamación de la mucosa. Esta inflamación tiene diferentes grados, pero si empieza a doler, si empieza a molestar, tienen que también estar atentos para poder consultar, porque hay cosas previas que podemos hacer. Sin lugar a dudas, este punto de la higiene bucal preventivo, pueden consultar, hay odontólogos específicos, que hay instituciones que lo tienen, otros que no. Hay algunas otras tips como vitamina E en cápsulas para los labios o para proteger, todo en forma preventiva, pero digamos la higiene, los buches y una salud digamos, dental cuidada previo al tratamiento es fundamental para prevenir estas infecciones o estas inflamaciones de la mucosa. Bueno, creo que recorrimos bastante de estos síntomas en general que pueden aparecer. Y hay un síntoma que llamamos fatiga. La fatiga es uno de los síntomas más frecuentes y que más causa impacto en la calidad de vida, o sea, en el ritmo de vida, en la vida cotidiana. Lo definimos como este cansancio inexplicable, que no tiene que ver con la actividad que hacemos para estar cansados, ¿sí? A lo mejor nos levantamos con fatiga, o sea, nos levantamos cansados. Otra de las características que tiene es esta específicamente, que a pesar de haber dormido, no se recupera el bienestar físico. Esto conlleva, y asociado a que a veces hay insomnio, a veces hay alguna molestia que hace que nos levantemos varias veces a la noche y demás, produce las preocupaciones propias que tiene que ver con el tratamiento, los roles que tenemos en la vida, las preocupaciones económicas, todo influye a que no haya un descanso reparador. Es uno de los síntomas, menos atendidos por el equipo de salud. A veces lo normalizamos demasiado porque sabemos que esto va a pasar. Lo padecen o lo tienen o está presente entre el 60 y el 80% de las personas que hacen tratamiento, especialmente los que hacen radioterapia. La radioterapia no se ve como el sol, pero siempre está, ¿no? Dice el refrán ese.
La radioterapia no se ve, es un rayo, ¿no? Es algo imperceptible, parece tonto, son 5 minutos, entro y salgo, pero es uno de los tratamientos que más cansancio da, que más fatiga da al físico. No solamente porque tiene que ir todos los días, sino por los efectos de ese tratamiento. Va a depender del tipo de medicación que hagan, del huésped, o sea, de cuántas energías tenía, cómo estaba antes. Hay personas que no tienen un impacto muy importante, pero sí está presente en la mayoría de las personas. Las mujeres tienen un impacto mayor, esto puede deberse a algunas cosas, las mujeres en general siguen teniendo mucha actividad usual en su casa, o sea, se siguen ocupando de cosas basales, aunque no vayan a trabajar fuera de su casa, pero sí tienen, digamos, son responsables de cuidados específicos, esto por idiosincrasia y por costumbres y muchas cosas que podríamos discutir. Entonces, esto puede ser una de las causas, quizás, que pueden perdurar en el tiempo, ¿sí? Con menor grado, obviamente, no es que va a durar de la forma en que a lo mejor lo vieron, pero sí puede tener algunos rezagos en el tiempo que tarden en irse, ¿sí? Todo esto que hablamos es relativo y tiene que ver con las características específicas de la edad, del tipo de tratamiento, del huésped, de cómo somos, ¿sí? Es general, es un pantallazo general. No crean que la fatiga va a seguir in eternum. Digo, puede ser lenta en su desaparición. ¿Esto qué nos va a traer? A lo mejor nos va a traer que tengamos menos capacidad de la actividad, más irregularidad en nuestras energías, que algo que nos daba placer y lo podíamos hacer mucho antes, ahora no nos cause tanto placer, que trabajar o estar activos 15, 14 horas sea imposible, que tengamos que hacer pequeños recreos o descansos en nuestra actividad. Entonces, hay algunos tips que me gustaría compartir, que algunos están descritos como favorecedores para evitar este cansancio o poder recuperarnos. Una es normalizar el síntoma, ¿sí? Nos asusta mucho cambiar. Y esto les pasa mucho a los familiares, o sea, al familiar del paciente, o al cónyuge, o a la pareja. Entonces, dice, no, estoy muy preocupado porque no sabes lo que era mi papá. Es un comentario que uno escucha mucho, ¿no? No paraba, así como lo ves, con 60 y pico de años no paraba. Y ahora no sé, no quiere hacer nada. Digo, esto puede provocar una exigencia externa, o sea, de la familia, que con amor y con ganas de recuperación, pueda instar a la persona que lo está padeciendo a tener que hacer un esfuerzo extra a algo que no tiene capacidad física y a veces ni anímica de hacer, ¿sí? Este amor y estas ganas puede ser contraproducente, con lo cual tenemos que checar, como dicen los mexicanos, ¿no? Hay que chequear cuál es nuestra intensidad para con el otro. Que lo que nos parece que le puede hacer bien, a lo mejor no es lo que necesita. Muchas personas me han dicho en muchas oportunidades, no, le digo, vayamos a caminar un poco, que le va a hacer bien. Seguro que le va a hacer bien, pero ese día es imposible que él pueda o ella pueda hacerlo. Entonces, normalizar el síntoma. Esto es normal. Esto está pasando ahora, va a recuperarse en los próximos días, no tiene que seguir siendo así, pero mientras dure voy a acomodarme a ese síntoma que está ahora. Esto descomprime la ansiedad, la angustia, esto no tiene que seguir así siempre, esto me voy recuperando. Esto pasa mucho en las primeras instancias de los tratamientos, donde todo es nuevo, entonces hay como una inauguración de síntomas que nunca tuvimos y no sabemos cómo manejar. La identificación de estos signos y estos síntomas precoces, ¿no? ¿Cómo me empiezo a sentir? No cuando ya estoy agotado y no puedo más, porque
Cuando ya no puedo más, tendría que haber parado antes. Entonces, empezar a sentir cuando el cuerpo, el organismo, te habla y te dice, a lo mejor no puedes hacer una actividad por muchas horas. Organizar las actividades. Digo, lo importante para el día de hoy. Lo importante para el día de hoy es una consulta médica, tengo que ir a hacerme rayos, tengo que ir a sacarme sangre. Eso es lo importante. No sé. Barrer la casa, a lo mejor en algún momento era lo más importante, pero en este momento no. Alguien más lo podrá hacer. Tendremos que redistribuirnos las ocupaciones, ¿sí? Entonces, en esto tenemos que focalizarnos. El dinamismo de las energías, o sea, no van a ser iguales siempre, voy a empezar pum para arriba y voy a empezar a caer a lo mejor en el transcurso del día, voy a tener que parar, hacer una siesta, hacer un descanso, una recreación, algo que me despeje, cerrar los ojos. Como decía mi hermanita menor en ese tiempo, no estoy durmiendo, solo estoy pensando, ¿no? Y estaba empezando a dormirse. Bueno, pensar un poco, cerrar los ojos, ¿sí? Para dar un poco de descanso al físico y al ánimo también. Detectar los factores que influyen o intervienen. A veces no es solamente esto de la complicación o el efecto post-tratamiento, sino tiene que ver con otros, con algunas cosas que tendremos que chequear, hormonas, bueno, por eso es bueno que también lo puedan consultar en la entrevista con el equipo de salud, adecuar las actividades a la energía, la familia como un equipo, ¿sí? No ni apoyándolo para que se caiga, ni levantándolo tanto, digamos, en su justo equilibrio. Y hay algo bien importante en esto, que es, y que está comprobado científicamente, es que las personas que tienen una actividad física regular y controlada, que sea regular en el tiempo, pueden cortar este círculo vicioso de la fatiga. ¿Se acuerdan? No sé la edad de quienes estamos acá, pero ¿se acuerdan la canción de Charlie de esto de ir de la cama al living, ¿no? Decía Charlie, dice Charlie todavía. Entonces, cortar este círculo de ir de la cama a levantarme, a comer algo y acostarme de nuevo. Esto es dinámico, es particular y es individual, pero sepan que controlado, una de las actividades, una de las cosas que podemos hacer es hacer actividad física, controlada y regulada, que pueda ser dinámica también, que si yo antes caminaba 10 kilómetros, ahora voy a hacerlo 5, o voy a hacer 3, o voy a hacer una cuadra, pero va a ser regular y va a poder contrarrestar de alguna manera este círculo vicioso de poca oxigenación, ¿sí? Esto, hay mucha información científica de que aumenta la tolerancia a los tratamientos, que tiene menos síntomas, que hay menos impacto de fatiga, con lo cual si podemos hacerlo, podemos continuarlo, es bueno que lo hagamos. Ahora, cuando no podemos, no vamos a ponernos las zapatillas y caminar 10 kilómetros. Pero por lo menos sí cortar esto de la cama al living, a caminar unos pasitos en el balcón o en la terraza, o hacer 4 living, hacer algo de oxigenación, hacer algo de yoga, de ejercicios de respiración. Esto también puede ayudar, ¿sí? No es cualquier yoga, es una yoga adecuada, tranquila, que tiene que ver más con el control de los músculos, mindfulness, bueno, ciertas estrategias que nos puedan ayudar y que está bueno que podamos saber que por ahí hay una salida. Encontrar el ejercicio adecuado, fomentar la recreación. Yo he conocido pacientes que han encontrado una nueva beta de su vida en el transcurso de hacer tratamiento, en el transcurso de estar internado en una unidad de trasplante.
todo esto depende de las personas, de las iniciativas, de las ganas y de proponérselo, ¿sí? O sea, como opciones como tantas personas tenemos. Y permitirnos el descanso, ¿sí? No exigirnos. Y esto tiene que ver mucho con la familia también, como les decía. Las mujeres somos intensas, ¿sí? A un hombre con una patología, lo mejor que le puede pasar es una mujer que lo acompañe, pero suele ser intensa, solemos ser intensas. Con lo cual, sepamos distinguir y aprendamos a que como cuidadoras, como acompañantes, como amantes de esas personas, debemos tener equilibrio y debemos pensar en lo que necesita, en lo que lo favorece en ese momento, que no es necesariamente ni lo que lo favorecía antes, ni lo que nosotros pensamos que necesita ahora, sino es escuchar un poco y tener en cuenta sus necesidades. ¿Cuáles son algunas de las preguntas? Y con esto estamos terminando, que a veces esto lo puse así salteadito porque son cosas que nos preguntan. ¿Tengo algún cuidado con otras personas? ¿Contagio a alguien? Mi hija acaba de tener bebés, mis nietos, ¿puedo abrazar a mis nietos? Recuerden, no contagian, no emanan, salvo que su médico específicamente les diga que tienen que aislarse de alguna manera, porque hay algunos tratamientos de ese tipo, pero si no se los especifica su médico, pueden estar con su familia, si están libres de enfermedad, todo lo que ya hablamos, sin problema. Recomendamos en muchos de los lugares donde ustedes se tratan, es que las mujeres embarazadas no asistan a los hospitales, ¿sí? Porque, digamos, es una manera de cuidarlas. Pero fuera de eso, ustedes, los pacientes, pueden estar en contacto con mujeres que están amamantando, con bebés o con mujeres embarazadas. También el contacto con otras partes de la familia, niños más grandes y demás. Recuerden que los niños, bueno, ahora no tenemos escuela, pero los niños en edad escolar son los que más transmiten enfermedades, especialmente las enfermedades infectocontagiosas, con lo cual hay que tener como ojo, estar atentos si tenemos hijos en edad escolar, cuando se levante la cuarentena, de las transmisiones y al chat de mamis, a ver si hay algún brote de alguna enfermedad, porque también tienen que consultarlo, si estuvieron con algún niño y demás, con su médico. El cuidado que sí siempre recomendamos es el cuidado de las excretas, o sea, de la orina, de la materia fecal y del producto gástrico, de los vómitos. También, ¿cómo se elimina las medicaciones que tomamos o que nos inyectan? Muchas de ellas se eliminan por la orina, casi la mayoría. Otras por la materia fecal, otras por la respiración, muy pocas por lo gástrico, pero también si son vía oral y tenemos náuseas, pueden tener esos productos, esas excretas, esos desechos, pueden tener partículas de metabolitos, sustancias derivadas de esa medicación que recibimos. Entonces, ahí sí recomendamos cuidados para los terceros, para nuestras convivientes. ¿Qué va a hacer? Primero, la higiene que hablamos del baño, del inodoro específicamente, del bidet. Otra es cerrar la tapa del inodoro antes de tirar el botón y por lo menos tirar 2 veces el botón, especialmente hasta los 4 o 5 días posteriores al tratamiento. No todas las medicaciones se eliminan tan lento, o sea, 5 días, pero no les voy a dar una lista de cuánto se elimina cada una de las drogas, pero más o menos entre 4 y 3 o 4 días las drogas se eliminan, o sea, los desechos de las medicaciones ya los eliminamos. En el transcurso de ese tiempo deberíamos tener esos cuidados en todos los baños, en el baño del hospital y en el baño de nuestra casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tiramos el botón, ese remolino, el impacto físico ese que hace el agua, puede levantar gases. ¿Gases de qué? De la orina o de las excretas que hemos eliminado, y eso se puede inhalar. ¿Quién lo va a inhalar? La persona que venga después al baño. Por ejemplo,
nuestros hijos, la persona que limpia en casa. Entonces, es recomendable cerrar la tapa del inodoro y tirar por lo menos 2 veces el agua. ¿Puedo trabajar? Sí, pueden trabajar. Esto va a depender de cómo estén, de qué tipo de tratamiento, de la recomendación médica, de las posibilidades que tengan y del tipo de trabajo. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Otra de las preguntas que nos hacen o le hacen a los médicos es en cuanto a las relaciones íntimas. Tiene que quedar claro si estamos en edad fértil, las mujeres y los hombres en toda su edad, es que tienen que prevenir embarazos. Con lo cual vamos a recomendar siempre un seguro método anticonceptivo. Si no tenemos una pareja estable, vamos a usar preservativos siempre, no solamente por esta posibilidad de concebir, sino por la transmisión de enfermedades contagiosas de la mucosa que puedan tener, no solo enfermedades, digamos, venéreas, que obviamente tenemos una cantidad ya para cuidarnos, sino también diferentes enfermedades de la mucosa que puedan ser transmitidas por transmisión sexual. ¿Sí? Esto también es interesante hablarlo con las parejas, con los esposos, si hay algún síntoma del cónyuge que puede ser transmitido, poder valorarlo rápidamente, hacer una consulta con su clínico, con el urólogo, lo que sea, y viceversa si es la mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas enfermedades de contacto de la mucosa pueden ser transmisibles. Y recuerden que la vagina digamos, es mucosa, puede tener lesiones, puede tener alguna micosis en el transcurso del tratamiento. No es lo que más vemos, pero sí tengan en cuenta que frente a dolor, secreción o algún otro síntoma, tienen que acudir a su ginecólogo, a hablar con su equipo tratante. Yo no sé si es la mejor diapositiva de mi vida, pero les dejaba algunos datitos que si no son algo extraordinario, pero es algo que yo tengo que tiene que ver con algunos datos, bueno, prótesis externas mamarias o corpiños especiales, no sé si habrá alguna paciente que a lo mejor lo requiera, la gente de tatú, de Mandinga, que hace tatús en prótesis mamarias, en lesiones de mamas también. Algunas casas como Regina de cosmética, que tiene cosmética para cejas, polvos y demás, que hacen delineados con tintas y demás para tener en cuenta. El bar de cejas, que también las chicas hacen henna para las cejas, en el caso de la alopecia, que en el caso de las mujeres también puede ser las cejas y pestañas, que digamos, impacta sobre nuestra imagen. American Hair, que es más allá de las pelucas comunes, son esas prótesis de cabello y de cejas que digamos, los pacientes que lo hemos tenido han estado súper conformes, tienen un precio importante, pero alguno a lo mejor lo necesita. EcoHair, que tienen productos para estimular el crecimiento del cabello y de las cejas luego de haber finalizado el tratamiento, que aumenta la posibilidad. Y Luzca Bien, siéntase mejor, que no sé cómo está trabajando ahora en pandemia, pero que también tiene programas lindos para recomendar y hacer y poder, no sé, maquillarse y buscar estrategias para vernos mejor cuando los tratamientos impactan en nuestra imagen, que es todo otro tema que solo lo toco muy por arriba, que es algo a trabajar, que es algo que podemos utilizar de todas las herramientas que tenemos. Siempre es interesante saber que hay muchos profesionales dispuestos a ayudarnos.
¿sí? Todo lo que es la ayuda psicológica, la terapia, la psiquiatría, los grupos de familiares, de pacientes, grupos de las mismas instituciones donde ustedes se tratan, y mismo hablar con los otros pacientes, los profesionales, las enfermeras, saber que hay muchas herramientas, muchos otros profesionales que pueden ayudarnos, ¿sí? El tema es saber cuál es nuestra necesidad y poder exponerla para así encontrar la ayuda idónea para poder transitar cada una de estas circunstancias de la mejor manera, con la mejor o con el menor impacto posible. Esto va a depender de cuánto podamos también tener estas posibilidades. Bueno, un poco esto quería compartir con ustedes, espero que algo les haya ayudado, que no haya confundido nada, y me gustaría, lo dije creo alguna vez, pero recuerden que todo esto es en general, que no es una guía que hay que seguir al pie de la letra, que todo lo que hablamos tiene que ver con diferentes grados y que no todas las personas tienen el mismo impacto de los tratamientos. Es bueno que ustedes puedan hablar de las dudas con los profesionales que están a su alcance. Recuerden la primera diapositiva o la segunda, sus médicos de base, los enfermeros, los nutricionistas, kinesiólogos, todos aquellos que puedan estar en contacto con ustedes, psicólogos, que puedan ayudar a que estos síntomas y signos que tienen como consecuencia el tratamiento oncológico, pueda disminuirse, pueda ser mejor tolerado. No sé si Magalí o Aide están por ahí. Sí, yo ahora voy a primero felicitarte porque para mí me pareció excelente tu exposición, súper clara, pero genial. Bueno, Aide, vos porque me querés. No, en serio, mira que escuché muchas, pero fuiste a todos los temas y la verdad que es muy, muy claro. Lo único que quiero agregar que Linfomas Argentina da talleres de maquillaje a las mujeres en tratamiento desde hace años. Ay, no sabía eso yo, no te tengo en mi lista. Sí, claro, Viviana Bustos, que tiene una escuela de cosmiatría, o sea, para profesionales, nos manda una profesora y dona, ella tiene una línea de cremas para profesionales, no se venden hacia la gente, sino a profesionales. Ella dona las cremas y compra y las dona todo el maquillaje a las mujeres en tratamiento. ¿Y cómo? Lo que pasa es que por la pandemia no tampoco podemos hacer. ¿Y cómo publicitan ustedes en épocas normales, publicitan una vez al mes? Claro, sí, no hacemos, una vez no, por ahí juntamos más, porque generalmente el paciente que está, es para pacientes en tratamiento. Entonces juntamos pacientes que están en tratamiento. Bueno, la última vez lo hacemos siempre en la Sociedad Argentina de Hematología, y antes lo hacíamos en esta sede, y este año lo va a hacer por Zoom, Viviana, porque no podemos juntarnos. Pero es todo también ella desde hace años que lo venimos haciendo. Bueno, ahí nos agregás para la publicidad y le damos también publicidad. Dale. Gracias, sí, Mariel. Es interesante. Y hay unas cuantas preguntas. A ver, espera. Voy por orden. No las vi, pero ahora las leo. En cuanto a la dieta, los productos que se consideran alergénicos, me cambiaron la... como ser pescado, miel, frutillas, ¿son contraindicados para los pacientes? No, bueno, en general no adquirimos nuevas alergias estando en tratamiento. Si somos alérgicos a algo, lo seguiremos siendo. Claro. La miel no está pasteurizada, ¿no? Digamos, eso sería, digamos,
si no está cocida, si no está dentro de un budín o de una cocción, y nuestro médico nos recomienda todo cocido, no sería viable. Claro. Pero Perfecto. sí se puede, recuerden que si lo cocinamos, no hay problema. Por otro lado, si no somos alérgicos, el tema es la limpieza de los alimentos. Si la recomendación de su médico tratante es todo cocido, vamos a tener que ir a todo cocido. Si la recomendación es un poquito más amplia, la tendencia en general, yo no quiero dar nada como palabra santa, pero la tendencia en la alimentación en el mundo en general está un poco más abierta. O sea, hay tendencia a que, no es que lo cocido me asegura que no voy a tener una infección, pero sí cómo está lavada esa frutilla es más importante que si está cocida. ¿Se entiende? Entonces, o cómo se conserva. Si yo hago una pequeña compota de frutilla, no sé cómo se llama, porque tengo antojo, pero la dejo a temperatura ambiente y se fermenta, voy a tener un síntoma igual de malo que si me la como a lo mejor cruda, o no voy a tener un síntoma si la lavo bien y me la como cruda. ¿Se entiende? Sí, sí, entonces, perfecto. El concepto me parece mucho más importante para que quede es la seguridad. Si yo una manzana la puedo lavarla bien, cuando digo bien es el vinagre, estos conceptos que tenemos. Vinagre saca bichitos, no desinfecta. O sea, que si quiero sacar bichitos de una lechuga, por ejemplo, le puedo poner un poquito de vinagre. Entonces el bichito, ¡ting!, se sale. Pero si quiero, digamos, hacerle un lavado a la verdura, voy a tener que tener unas gotitas de hipoclorito de sodio. Dejarlas un ratito, unos 15 minutos. Entonces, esas cosas son, pelarla, si es en el caso de la manzana, esas cosas tienen más relevancia que solamente todo cocido y todo crudo, ¿sí? Perfecto. En general. En general. Hola, consulta. Yo suspendí la depilación láser después que termina el tratamiento de quimio. ¿Cuánto tengo que esperar para volver a hacerlo? Y la verdad que depende de lo que has hecho, de las medicaciones. Las medicaciones pueden tener, digamos, un tiempo post de activación en cuanto a manchas y demás post. La verdad que yo le preguntaría a tu médico, pero por lo menos tiene que pasar 1 o 2 meses, digamos, como para decir una base, ¿sí? Para eliminar todo aquello que... Distinto es con la radioterapia, ¿sí? En la radioterapia no puedo dar una información porque la verdad que no la sé, pero la radioterapia tiene digamos, en el lugar de la radioterapia, recuerden que la radioterapia es dirigida. En el caso de que, no sé, sea axila, por ejemplo, una mama que está muy cerca de la axila, ahí tendría que, la verdad que no lo sé como para responderlo. No sé si hay colegas, acá hay algunas colegas conectadas, si alguna lo sabe y me puede salvar. Levante la manito. Sí. Cuando hablamos de fatiga, además de lo físico, también estamos hablando de lo mental, ya que retomé mis estudios y siento que me cuesta un poco más. Pensemos que somos un todo, digamos, no somos un cachito, como se usa una torta, ¿no? Un cachito, una porcioncita mental, una porcioncita emocional, una porcioncita espiritual, somos un todo. Y sí, la concentración, todo eso tiene que ver con producciones químicas, ¿no? Concentrarse, memorizar, y todo esto, pensemos que el tratamiento en general, las cirugías, los tratamientos oncológicos, todo este combo producen un gran estrés físico y mental. Entonces sí es posible que la repercusión a mediano o largo plazo, digamos, sea diferente. Tengas que hacer un esfuerzo más o tengas que tomarlo con calma. ¿Sí? Siempre está bueno poder consultarlo con el médico esto también, porque muchas veces no es solamente la fatiga, vieron que yo les decía fatiga y asociado a alguna otra cosa, como una pregunta. A veces hay anomalías
mismo por el crecimiento, por el tratamiento, por la falta de consumo en los alimentos, de alguna hormona, de bajo en algo, menos magnesio, todo influye, ¿no? Entonces, consultar esto con tu médico está bueno. Está bueno que con tu ginecóloga, con la endocrinóloga, si es que digamos, lo tenés, porque no es solamente una causa, ¿sí? Pero sí puede tener un impacto en esto de la concentración, la memorización y demás, pero está bueno consultarlo también, si esto perdura en el tiempo, es de largo plazo. Acá pregunta un paciente que es de México, que lo tenemos siempre en todos los Zoom, Alberto Aguilar. Yo quiero conocer que México. Está en tratamiento. Sí, hola Alberto. ¿Algún consejo para el cuidado del catéter portacar o puerto subcutáneo? Él está en tratamiento ahora. Estás en tratamiento, bien. Yo viste que no hable de catéter porque no todos los pacientes tienen catéter, pero es un gran tema y a lo mejor si alguna vez les interesa podemos armar algo también. Algunas cosas importantes. Primero es que es un dispositivo endógeno, o sea, está dentro de la piel. Y estos dispositivos, cualquiera, un catéter, un marcapaso, todos estos dispositivos extraños, extras, son lábiles, o sea, son susceptibles a las infecciones, a que se colonice y se infecte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Uno es, en el día a día, bañarte el catéter también. ¿Qué quiere decir? Muchas personas no se bañan el catéter, o sea, le dejan el cuadradito, se bañan todo, menos este pedacito. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Entonces hay que bañar el catéter, ¿no? La piel del catéter también, suavemente, con la mano, quizás no usar esponja ni nada agresivo, pero sí hacer una higiene diaria, porque la piel se descama, tiene muchos microorganismos propios, el estafilococo, que es el bichito más conocido que coloniza los catéteres y demás, y está en la piel, es sano que esté, pero digamos, si lo dejamos que se reproduzca sin la limpieza, nos puede traer una complicación. Cuando vos vayas a la sesión, la enfermera va a pasar una primera torunda de clorexidina o el producto que usen y va a empezar a limpiar. A veces hay que limpiar varias veces por esto mismo, porque hay mucha grasitud, porque limpiamos poco, porque nos da miedo. Eso es una cosa. La segunda cosa es que la piel, la piel que rodea al punto del catéter, viste que el catéter tiene un centro, lo tengo lejos, tengo un catéter acá, pero lo tengo lejos para mostrarlo, pero donde se pincha es, digamos, en general es el mismo pinchazo porque es el centro en donde la enfermera va a pinchar. El resto, donde va el parche o la cinta, es una piel que se ve lesionada, que se va lastimando. Entonces está bueno que si la piel está sana, si no tiene lesión, la puedas humectar con alguna crema con vitamina A. Pero, ojo, solamente la parte externa, donde van los parches, donde va la cinta, ¿sí? No el lugar donde te pinchan. Otro cuidado especial es que la mejor forma de bañarse es por arrastre, o sea, por ducha, ¿sí? Porque así eliminamos, barremos todos los microorganismos. Por lo menos los 4 o 5 días posteriores a que te pincharon el catéter, no hagas ningún baño de inmersión, ni pileta, ni nada de eso, porque el agujerito, el orificio donde se pinchó, se puede colonizar y puede dar infección. A lo mejor no del catéter, pero sí de la zona, y eso ya es una puerta de entrada. ¿Alguna duda más? Perdón. Otra cosita es no, digamos, cuidarnos de los golpes y de si tenemos nenes chiquititos o hacer algún deporte que no sea brusco o jugar como juegan los hombres, porque esto puede provocar un hematoma. Y otro es la hiperextensión del brazo, ¿sí? Hiperextender muy fuertemente el brazo bruscamente puede producir algo del desplazamiento del catéter.
no del septum, no del portal, sino del catéter que está navegando por la vena, ¿sí? Entonces es importante, podés hacer la vida normal, podés hacer movimientos normales. Te cuento algo, yo tuve un paciente que vino con el catéter desplazado. No nos dijo nada, fue a cirugía, se lo sacaron. La esposa, cuando él estaba en cirugía, nos contó que derribó una pared con una masa es un martillo muy grande, derribó esa masa con ese brazo, lo que hizo que el catéter se fuera desplazando. Entonces, esos movimientos bruscos no están recomendados. Yo he tenido pacientes que hasta hacían buceo, mientras luego del tratamiento, el catéter saben que puede mantenerse con los cuidados especiales, hacía buceo sin problema, o sea que es un catéter súper, súper bueno. O sea que nosotras amamos mucho, pero hay que cuidarlo. Vos sabés que yo usé 10 años un catéter, ¿no? Lo tuve puesto 10 años. Los catéteres pueden durar muchos años. Yo tuve un paciente que tuvo el catéter 17 años. Es muchísimo, ¿no? Es extra la estadística, pero se puede, son catéteres muy, muy buenos, pero hay que cuidarlos. Sí. Siempre yo les recomiendo mucho a los pacientes es que no se lo dejen tocar si no tienen a un operador, o sea, si el enfermero es experimentado, sabe y demás, y que ustedes conozcan su catéter. Alberto, si vos sabés que tu enfermera te dice, bueno, yo con vos uso tal tipo de aguja, tal largo o tal número, eso es una información que vos tenés que portar, que vos tenés que saber, porque justo otra vez, una enfermera que no sabe qué aguja usás vos, por ejemplo, porque vas a otra institución o estás en una guardia o lo que sea, esa información es valiosa para nosotras. Y es valioso, nosotros escuchamos muchísimo a los pacientes, me dicen, mira que cuando me pincha tal porque lo tengo torcido. Esa es información valiosísima. ¿Para qué? Para seguir manteniendo y cuidando el catéter. Muchas gracias. No, por favor, un placer. ¿Alguna pregunta más, Alberto? ¿Todo bien? Sí, todo bien, nada más sí, al principio que uno tiene como el miedo de que no se va a mover, pero que se mueva, o cuando se va a dormir uno, que el brazo, entonces... Sí. ¿Cuánto hace que lo tenés, Alberto? Desde diciembre. Bueno, ya está. Sí, tengo poco, bueno, comparación de 10 años, pero espero que... No, pero digo, ya está en el sentido de que las primeras semanas son las semanas donde uno no quiere acostarse de ese lado, tiene miedo al roce de la ropa y demás. Ya cuando pasan unas semanas, unos meses, el catéter se va rodeando de capitas de fibrina que lo van fijando también, entonces es un catéter mucho más seguro. Siempre lo tenemos que cuidar, pero ya cuando tiene algún tiempo es mucho más seguro. Acá hay una pregunta que creo que ya la respondiste. Juan Díaz tiene una pregunta con respecto a la yerba mate. Vos ya lo comentaste. Y la yerba es esto, la yerba puede tener hongos, el polvito, puede tener, digamos, diferentes, que no lo podemos lavar, digamos. Entonces, una de las cosas es usar el agua caliente, no sé dónde es la persona, este chico que nos pregunta, sino usar el agua como los mendocinos. Los mendocinos vieron que hierve medio el agua, ¿no? Para tomar mate. Entonces, el agua más hervida hace que sea más un mate cocido. Y otra es limpiarla frecuentemente con un cepillito especial, la bombilla. Y tomar mate solo. Podemos tomar mate en compañía, con el esposo, de la familia, pero con otros mates. Yo solito o sola. Esa es la recomendación. Bueno, María, acá hay una Patricia Barchi, que seguramente la conoces, me dice, Mariel me dio todos los consejos necesarios cuando inicié la quimioterapia en Fundación Favaloro, me ayudaron un montón todas sus recomendaciones. Sí, Patricia es una genia, ahí está. ¿Qué haces, Mariel? ¿Cómo estás? Hace un montón que no te veo. Me ayudaste un montón con todo lo que me dijiste, por eso lo puse ahí. Bueno, muchas gracias por contarlo.
Después Andrea, excelente, 3 veces excelente, ponencia, muchas gracias. Los efectos de la radioterapia en la dermis continúan acumulándose aproximadamente un mes más después del tratamiento. No es que se acumulan, es que... Es bueno seguir utilizando crema vitamina A hasta que se integre. Sí. Recuerden que... Pregunta si tiene que seguir más tiempo utilizando la vitamina A. Sí, es bueno que... Y sí, hasta que se logre la integridad cutánea nuevamente. Claro, hay lesiones diferentes, hay personas que tienen lesiones importantes por la radioterapia, claro. Y esto, digamos, tiene una consecuencia en los meses posteriores, pero aunque no haya visiblemente una lesión, hay algo de enrojecimiento y algo en la piel. Entonces es importante utilizarla. Recuerden que la utilizamos post radioterapia, o sea, vamos a la radioterapia bañados, sin crema, sin desodorante, sin ningún cosmético, y cuando volvemos, ahí sí podemos empezar a humectarnos la piel para protegerla, ¿sí? Cada vez tenemos mejores equipos y demás, pero bueno, existen estas lesiones. ¿Se puede tomar laxante para la constipación o no es aconsejable? Bueno, esto, ustedes saben, yo soy enfermera, yo no prescribo medicación, pero les puedo contar lo que hacemos con nuestros pacientes o nuestros equipos indican. Depende de la costumbre del médico, pero sí, hay laxantes suaves, hay humectadores como, no sé, el lactulón o la vaselina, que pueden, digamos, que son suaves, pero recuerden que lo más importante de esto es poder hacer algo a tiempo, ¿sí? Porque una constipación de muchos días, a veces hay que hacer algo más activo y más invasivo, y eso puede traer más daño, ¿sí? Lo primero que hacemos, o lo primero que recomendamos, es que tratemos de equilibrarlo con la dieta. Sabemos que dietas más fibrosas, o dietas más, con más aceite, especialmente naturales, o sea, aceite cruda, y la hidratación, el movimiento, todas son cosas que fomentan el movimiento peristáltico, que es lo que provoca que vayamos al baño, ¿sí? Entonces esto es lo primero, pero el laxantes suaves, sí están indicados. Me dijeron que la quimioterapia arruina las venas. ¿Hay algo que se puede hacer para mejorarlas o ya no se puede hacer nada? La quimioterapia arruina las venas es un gran eslogan. Los medicamentos lo que hacen es lesionar el endotelio, la parte interior de las venas. Y según la medicación, hay medicaciones más dañinas que otras, por su pH, por su formulación, entonces pueden lastimar. Lesionar, y pueden hacer mucho daño si se extravasan, en algunos casos, algunas medicaciones. Es por eso que es importantísimo hacerle caso a la enfermera, y ahí me pongo mala. Si la enfermera le dice, quédese quietito, no se saque selfie, no mueva el brazo, quédese quietito, porque muchas medicaciones, si se salen de la vena, pueden provocar daños muy, 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 muy severos, pero muy severos. No son todas las medicaciones. Vos sabés que acá nadie lo preguntó, pero muchas veces en nuestro grupo pregunta siempre algún paciente cada tanto que se le hinchó el brazo, que se le puso morado, y le decimos, bueno, urgente, anda a la guardia, volvé al hematólogo, que algo pasó, ¿no? Claro. Las medicaciones se clasifican según el daño tisular, el daño en la piel, en el tejido, ese es tisular, que puedan provocar. Entonces, depende del tipo de medicación. Hay medicaciones que si se salen de la vena van a producir una irritación, se va a absorber solito y no va a pasar nada. Puede doler, puede malestar, como cualquier infiltración. Si cualquier líquido que sale de la vena va a molestar, pero no va a provocar un daño muy severo. Pero hay drogas, especialmente las de color,
como para tirarles un tip, Mm. o sea, las que se ven con color, que pueden producir mucho daño si se salen de la vena. Es por eso que hay que cuidarse cuando se está administrando. Si tienen la posibilidad de hablar con su médico y preguntarle si les conviene colocarse un catéter venoso o un portacat, como nos contaba Alberto, es una opción, siempre es una buena opción. ¿No es una indicación para todas las personas? Sí, no es. ¿Por qué? Porque depende de muchísimos factores que no vienen al caso. Pero pregúntenle a su médico. La opción, porque siempre es una buena opción, aunque nada es inocuo, siempre es una buena opción. Perfecto. Pero La última pregunta. lo que preguntaba, algo más sencillo, es hacer ejercicio, la pregunta original. Ah, sí. ¿Vieron esas pelotitas antiestrés? Bueno, hagan mucho ejercicio todos los días con esas pelotitas antiestrés, como si fuesen físico-culturistas. ¿Vieron que los físico-culturistas se les ven todas las venas? Porque sacan como las venas afuera. Esos ejercicios todos los días en casa, muchos de nosotros en los hospitales de día tenemos esas pelotitas, ayudan a que las venitas más delgadas se pongan un poquito más fuertes. No es milagroso, pero ayuda. Ayuda. Bueno, y creo que es la última. Tengo miedo que se corte el Zoom porque pedí 2 Pero horas y ya estamos vamos por re ahí. bien, no sé a qué hora empezamos. ¿Sí? Vamos, nos faltan 2 por minutos. terminar. Sí. Bueno, excelente disertación. Felicitaciones a Mariela Lijomos Argentina por estas charlas muy esclarecedoras. La última pregunta es, los perros, tengo 3 caniches, ¿debo aislarlos? Los perros no deberían convivir con tu... Es muy difícil decir esto, porque hay gente que cree, o sea, tiene sentimiento de un hijo ¿no? Muy cercano. Entonces, no deberían estar en tu más intimidad. O sea, no deberían estar en tu cama, no deberían estar en tu mesa, no deberían estar en lo más cercano a tu higiene, ¿sí? Si hay alguien más que los puede cuidar, que puede hacerse cargo de los desechos y demás, sería ideal. Y si no, tener mucho cuidado en el lavado de manos, uso de guantes, un barbijo, por ejemplo, todas las precauciones que puedas tener es mucho mejor, ¿sí? Pero en definitiva, lo más lejano a tu intimidad, ni tu cama, ni tu mesa, ni besos en la boca, esas cosas no deberían. Buenísimo. Bueno, todos agradecimientos, excelente charla, la verdad que me pareció fantástico, Mariela, muy clara, muy clara como siempre. Creo que no hay otra pregunta más. Sí. Bueno, creo que igual, hasta ahora... yo no les puse mi mail, pero siempre pueden acercarse a ustedes y Aide, y lo pasamos. ¿Sí? Si hay algo que podamos ayudar, Aide siempre nos hace llegar. Bueno, millones de gracias a todos, millones de gracias a vos, Mariel. No, por favor. Nos vemos pronto. Gracias, chicas, Besitos. que estén ahí. Las chicas de la sociedad que veo algunas, a Patricia. Besos a todas. Gracias, Mariel. No hay por qué, a ustedes.